Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Me han preguntado en la caja de comentarios, ¿podrías hablar acerca de tu absolutismo moral? No sé si ese es el término correcto. Sí podría y sí ese es el término correcto. El término absolutismo suena mal porque lo han usado como eufemismo algunos regímenes políticos no muy simpáticos, pero en realidad absolutismo es simplemente lo contrario de relativismo. Y en algún momento le pienso dedicar un espacio considerable a este asunto, videos largos, quizás más de uno, y un texto, pero como no tengo idea de cuándo y como ya tengo varios proyectos pendientes, me pareció que sería buena idea dedicar un videíto más ligero al mismo asunto, explicando mi opinión sobre este asunto. Digamos que es una filosofía absolutista y lo que es una filosofía relativista. La regla básica es que el absolutista piensa que su objeto de estudio es en sí, mientras que el relativista piensa que es en otra cosa. Por lo tanto, piensa que es relativa a otra cosa. Por lo tanto, decía, al tener que responder una pregunta cualquiera, el absolutista simplemente la responde, mientras que el relativista necesita tener un dato más. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo más conocido de esto, que es en la física. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la teoría de Einstein es relativista y la de Newton es absolutista? Que cuando le preguntábamos a Newton cuánto le tarda a un objeto ir del punto A al punto B, o cuánta energía necesita para moverse del punto A al punto B, Newton respondía a la pregunta: tanto. Y Einstein, en cambio, preguntaría: depende, ¿a qué velocidad? ¿A qué velocidad se mueve el objeto? Y eso es lo propio de una teoría relativista. Es ese: necesito un dato más, porque esto no es sí, no existe en sí. El tiempo no existe en sí, el tiempo es relativo a la velocidad. Eso es lo propio de una teoría relativista, de una doctrina relativista. Lo mismo lo encontramos en todos los ámbitos, en la estética, en la ética, en largos, etc. El relativista no puede responder a la pregunta, a una pregunta análoga a esa, sin saber otro dato, porque cree que la ética, que la estética, que lo que sea, es relativo a otra cosa. Entonces, el relativismo moral y el absolutismo moral sería el caso cuando preguntan: ¿esto es bueno o esto es malo? El absolutista moral responde: esto es bueno, esto es malo. El relativista moral necesita saber otros datos. Depende en qué clase social, en qué casta, en qué época, en qué lugar del mundo, en qué sociedad, en qué raza, en qué sexo. Necesita saber otro dato. Eso es no puede responder a la pregunta: esto es bueno, esto es malo, y ya. Eso es el relativismo moral. Hay otras posturas posibles: el amoralismo, el inmoralismo. Me voy a detener en estas dos para no complicarnos en exceso, porque el objeto de este video es que sea simple. Así que voy a hacer una breve lista, digamos un top, de 7 razones por las que no soy relativista moral. Vamos con esto. Se tiende a confundir el relativismo moral con la relatividad de las circunstancias. Y creo que esta confusión es la principal causa por la que el relativismo moral parece más sensato de lo que es realmente. De hecho, la mayor parte de las defensas del relativismo moral que he escuchado, por ejemplo, en la caja de comentarios de este canal, proceden de esta confusión. Bueno, matar está mal, pero ¿qué pasa si uno está en una isla desierta con un asesino maniático y otras circunstancias? Y yo creo que esta es la confusión, la gran confusión con este asunto.
Schopenhauer decía, hablando del asunto del libre albedrío, en su ensayo sobre el libre albedrío, que las opiniones de los filósofos se dividieron en dos: los deterministas y los que no habían entendido la pregunta. Porque decía Schopenhauer que tan pronto como uno entiende lo que afirma realmente la doctrina del libre albedrío, no puede hacer otra cosa que rechazarla. Y yo creo que algo muy parecido ocurre en filosofía ética con la moral absoluta y la moral relativa. Tan pronto como uno entendió lo que afirma realmente el relativismo moral, todo relativismo moral, no puede hacer otra cosa que rechazarlos. Hay dos clases de filosofías éticas: el absolutismo moral y los que no entendieron la pregunta. Y el relativismo moral, todo relativismo moral, no afirma que cambiando las circunstancias, los que en unas circunstancias X hubiera sido bueno, en otras circunstancias Y es malo. Porque eso lo afirma también todo absolutista moral sensato. Lo que el relativista moral afirma es que un mismo hecho en unas mismas circunstancias X puede ser bueno o puede ser malo. Y de hecho, el relativismo moral es la negación de la lógica. Un filósofo relativista moral coherente debería dejar de usar razonamientos como todo A es B. El relativismo moral niega el principio del tercio excluido, de la tercera posibilidad excluida. El relativismo moral dice que una misma cosa A puede ser A y ser no A al mismo tiempo. Esto es la negación de la lógica. Y repito, creo que tan pronto como alguien entiende qué afirma realmente el relativismo moral, no puede hacer otra cosa que rechazarlo. Se tiende a pensar que el absolutismo moral es una idea autoritaria. La idea de una moral única, eterna, universal, inmodificable, se parece superficialmente a otras que suenan parecido y que no nos caen muy simpáticas: el libro revelado, el Papa infalible, el partido único, el Estado absoluto. Y esta fue, al menos, la razón por la que yo, cuando me empecé a interesar por las cuestiones filosóficas, adopté sin pensarlo demasiado el relativismo moral. Y lo primero que me hizo advertir que algo andaba mal no fue una objeción teórica, no fue un argumento teórico. Los cambios de opinión, los grandes cambios de opinión, los importantes, los que cambian nuestras creencias y no nuestras ideas superficiales, nunca proceden de advertir una falla teórica. Y al que diga lo contrario está mintiendo. Lo primero que me hizo notar que algo estaba mal en esa filosofía no fue un argumento teórico, sino un hecho histórico. Diógenes de Sinope, noté que Diógenes de Sinope, uno de los hombres más libres que hayan existido en este mundo y uno de mis filósofos favoritos, no era relativista. No era relativista moral. Tampoco lo fue Sócrates, tampoco lo es la Antígona de Sófocles. Y por el contrario, son los relativismos los que proceden de filósofos demasiado amigables con uno u otro tirano. Esto en sí no son más que argumentos ad verecundiam y ad hominem, va contra el hombre y no contra su teoría, pero señalan un patrón que es exactamente lo opuesto al que se suele creer. Son los filósofos absolutistas, los espíritus libres, los que no le lamen las botas a ningún tirano, y en cambio son las filosofías morales relativistas las que proceden de los filósofos cortesanos del pasado y del presente. Y el relativista moral, en todas sus formas, cree que el sentido de obligación interna, el imperativo que siente todo hombre en su fuero interno, emana de un poder físico ajeno a él: su clase, su casta, su sociedad, su cultura, lo que sea. Y que este poder físico es quien crea el bien y el mal.
y eventualmente tiene el poder de convertir el mal en bien y el bien en mal porque se le dio la gana. Mientras que el absolutista moral, acepta que hay leyes que están por encima de la ley y tus decretos no pueden cambiarlas. Que la educación, el trato social, nos pueden ayudar a conocer esas leyes y que obedeciéndolas no tenemos que obedecer a más nadie, porque están por encima de los tiranos. Y por lo tanto nos dan un poder, aunque no sea un poder físico, un poder terrenal, que está por encima del poder de los tiranos. Por eso, el absolutismo moral es la verdadera filosofía de los verdaderos hombres y de los verdaderos pueblos libres. En contra de este error superficial que solemos cometer casi todos cuando nos interesamos por estos asuntos. Se suele afirmar que el absolutismo moral es una idea teológica y por lo tanto toda persona que se considere atea y de mente científica debe rechazarla. Debe ser relativista moral. Esto es una completa mentira. Y digo mentira, no error, porque no es un error inocente. Hace décadas que Kohlberg demostró experimentalmente que los niños chinos, norteamericanos, europeos y africanos de ambos sexos atraviesan exactamente las mismas etapas en el desarrollo de su pensamiento moral, sin otra diferencia cultural que el mayor adelanto, el mayor atraso o eventualmente el retroceso, y que este desarrollo moral tiene una relación muy clara, muy precisa con las etapas del desarrollo cognitivo que había estudiado Piaget. Esto es ciencia, esto es verdadera ciencia. En cambio, es la pseudociencia del relativismo cultural la que es acientífica y dogmática y carece de toda evidencia seria. Se sostiene en antropología de pizzería, en relatos de viajeros, en documentos, en hechos mal documentados de observadores que no merecen la menor confianza y otras fuentes por el estilo. O sea, son algo así como alienígenas ancestrales, con la diferencia de que se enseñan en las universidades y se publican libros sobre ellos. Pero eso, el relativismo moral, es el que es dogmático y anticientífico. Se suele creer que la moral absoluta es el promedio de las opiniones morales, que lo que la mayoría juzga que está bien es el bien y lo que la mayoría juzga que es el mal es el mal. Y esta posición ha sido defendida por algunos que se consideran a sí mismos absolutistas morales, pero en realidad es relativista, porque la mayoría podría cambiar de opinión y convertir entonces el mal en bien y el bien en mal. Y yo creo que esta doctrina puede tener dos orígenes. Uno, puede significar que la mayoría no puede equivocarse, así que conviene seguir el juicio de la mayoría. Y en este caso sí sería absolutista. O puede consistir en que la mayoría crea lo que es el bien, crea lo que es el mal. Es el bien lo que la mayoría diga que es el bien. Y esta la rechazo por completo, esta segunda variante. Creo que como regla práctica, ver qué se opinó en todas las épocas, en todo el mundo, sirve, es útil, debe estar bastante bien. Ahora, hay errores mayoritarios y hay aciertos minoritarios, así que esto no puede ser, no puede pretender ser otra cosa más que una regla práctica. Esto, cuando se pasa de la mayoría debe saber lo que está bien y lo que está mal, a lo que dice la mayoría es el bien, es el mal, ahí entramos en el terreno del relativismo y rechazo por completo esa filosofía. El absolutismo moral postula que hay una sola moral única, universal y eterna. No se sigue de esto que toda filosofía que postule que hay una moral única, universal, eterna, sea
necesariamente absolutista. Esto es una falacia de la afirmación del consecuente. El absolutismo moral postula que solo puede haber una moral verdadera porque que haya dos absolutos produce paradojas y resultados absurdos. En cambio, el relativismo acepta la posibilidad, no necesariamente, no la necesidad, de que haya múltiples morales verdaderas. Y un argumento frecuente contra el absolutismo moral es que si el absolutismo moral fuese correcto, entonces no tendríamos que observar diferencias. Tendríamos que encontrarnos en todo tiempo y lugar el mismo sistema moral expresado con exactamente las mismas palabras. Bueno, hasta cierto punto esto es lo que hemos encontrado en la realidad. La pseudociencia del relativismo cultural se sostiene en exageraciones de las diferencias reales basadas en descripciones tendenciosas, usando una terminología difusa, usando anacronismos, sacando hechos de contexto y aceptando leyendas y cuentos de viajeros como si fuesen documentos rigurosamente científicos que merecieran una confianza total. Hay diferencias en las costumbres, hay diferencias en las valoraciones morales, pero si el relativismo moral fuese verdadero, un libro de historia, un libro de antropología, tendría que ser algo tan loco como un episodio de Rick y Morty. De todos modos, sí hay diferencias y cambios en las costumbres de un país y de otro. ¿Cómo se explica esto en el contexto de la filosofía ética del absolutismo moral? Pues simplemente aceptando que somos imperfectos, que nuestro conocimiento de la moral única, universal y eterna tiene errores. Vemos, por ejemplo, si tomamos la historia de la astronomía, vemos que se pasó del modelo terraplanista al geocéntrico, y de este al copernicano, y del copernicanismo a la cosmología moderna. Sin embargo, nadie cree que la forma de la Tierra haya cambiado de forma, ni los planetas hayan cambiado su movimiento. Por eso, creen que nuestro conocimiento era erróneo y lo hemos ido perfeccionando. Bueno, el absolutismo moral acepta este mismo tipo de cambio histórico, este mismo tipo de cambio cultural. Existen A, el progreso y la degradación moral, que son un tipo de cambio. B, existen variaciones, cambios de estilo. Toda moral necesita expresarse en palabras, y estas son, sí, convenciones culturales arbitrarias. Con lo cual, en realidad no tenemos el texto original de la verdadera moral, sino traducciones oficiosas, poco confiables, tendenciosas y poco fieles al original, porque el original no está hecho de palabras, el original está hecho de sentimientos, el original está hecho de cierta visión general de la realidad, y esta no tenemos, necesitamos ponerla en palabras, pero no tenemos las palabras originales, porque las palabras originales no existen. Sería un exceso para el propósito de este video analizar este asunto en detalle. Vamos a decir esto: no necesariamente hay que optar por uno de estos dos combos, absolutismo racionalista o relativismo emotivista. En mi opinión, el emotivismo de Hume y otros falla porque estos filósofos identificaron el bien con el placer. Este hedonismo lleva a la fuerza al relativismo, porque lo que es placentero para mí puede ser displacentero para el vecino de enfrente. Tocar la batería a las 3 de la mañana, digamos. Emotivismo y absolutismo moral son compatibles si se hace del sentimiento y del bien y del mal una realidad propia, una realidad independiente. El bien es un sentimiento, pero no es un sentimiento de agrado estético, no es un sentimiento de placer, no es un sentimiento erótico,
no es ninguna otra clase de sentimiento. Es el sentimiento de que tal cosa es buena. Y punto. Cuando veo a alguien que ayuda a levantarse al que se cayó, no siento placer, no siento un agrado estético, no me erotiza. Siento que eso es bueno. Y creo que en este sentimiento del bien y del mal, que es una realidad en sí misma, es una realidad por su propio peso, es donde se funda toda verdadera moral, todo sistema de palabras, toda moral escrita o razonada que se adapte al verdadero sentimiento universal del bien y del mal. En mi opinión, la moral es afectada por lo que los matemáticos llaman rubber band effect o efecto banda elástica, el cual es muy importante en biología y en economía. El efecto banda elástica se produce cuando un sistema es a la vez estable y dinámico. El nombre procede de que, al ver en un gráfico proyectado en el tiempo las mediciones reales empíricas, los puntos que marcan mediciones reales, pareciera que estos están atados con una banda elástica a un punto medio llamado punto de equilibrio, de modo que cuanto más se alejan del punto de equilibrio, da la impresión de que hay una fuerza cada vez mayor que los impulsa a regresar al punto de equilibrio. Y yo creo que esto es también aplicable al mundo de la ética. Las morales culturales, las morales reales, las morales empíricas, son las mediciones, lo que observamos en el mundo real, y la moral absoluta es el punto de equilibrio. Cuanto más te alejes de la moral absoluta, va a haber una fuerza cada vez mayor que te va a tirar a regresar a esta. Y el efecto banda elástica nos dice que esperar de las morales falsas. Para los fines de este video, creo que es excesivo detenerme en los distintos tipos de morales falsas que creo que existen. Voy a mencionar solo una teoría errónea que anda dando vueltas con el nombre de la ventana de Overton. La ventana de Overton dice que una propaganda eficiente puede hacerle aceptar a la mayoría cualquier cosa. La teoría de la propaganda se basa en la idea de que lo único que resiste a una nueva moral es la costumbre arraigada de una moral anterior, pero que si en vez de ir directo al grano se imponen una serie de cambios graduales, pero todos en la misma dirección, la gente se acostumbrará a cada cambio y dejará de resistirlo. Y en este punto, cuando la resistencia desapareció, es hora de hacer un nuevo cambio en la misma dirección. Supuestamente, la ventana de Overton puede hacer pasar el canibalismo de inimaginable a obligatorio. Y esta teoría, por cierto, es la que se está aplicando a gran escala hoy en la propaganda masiva. Y creo que por esta razón está fallando esa propaganda de modo cada vez más notorio. Esta teoría malinterpreta por completo la verdadera naturaleza de la resistencia que sufre un intento de revolución moral. Esta resistencia no procede del lastre de una tradición muerta que arrastran las costumbres. Procede del punto fijo e inamovible de la moral absoluta, que todo el mundo intuye confusamente en su interior a través de los filtros empañados, de los espejos deformados, de los discursos morales reales. El error de los propagandistas relativistas es creer que la resistencia es la misma en cada paso, cuando lo cierto es que a cada paso que te alejes más del punto de equilibrio, la resistencia social va a ser cada vez mayor. La banda elástica está cada vez más tensa. Esto puede terminar de dos modos, o bien en un violentísimo retorno a la normalidad de la noche a la mañana, o bien en la ruptura total entre el sistema moral oficial y el sentimiento. La banda elástica se corta, se rompe. Entonces, el discurso oficial queda libre para ir tan lejos y en la dirección que quiera,
sin encontrar ninguna resistencia. Pero el sentimiento no lo sigue. La mayoría simplemente cortó con ese discurso. Y creo que Rusia y Estados Unidos hoy son dos buenos ejemplos de estos dos únicos posibles desenlaces de la ventana de Overton. Las razones por las que falla esta técnica de propaganda, derivada de una filosofía moral completamente relativista, no son obvias en los primeros pasos, porque estos parecen confirmar la teoría. La gente acepta bien los primeros cambios. Hay algunos suspicaces que son mayormente gente conservadora y de avanzada edad, y pronto se acostumbran al cambio o simplemente se van muriendo y van siendo reemplazados por otras personas más jóvenes. Pero creo que esto ocurre solo en el primer cambio, porque todavía la moral manipulada no se ha apartado mucho de lo que la mayoría siente que es correcto. Más aún, es posible que la moral anterior estuviese apartada del punto de equilibrio en la dirección contraria, y entonces el cambio se siente como una corrección sensata y razonable. Y esto envalentona a los teóricos de la propaganda relativista moral que creen, oh, nuestra teoría era correcta, sigamos adelante y hagamos cualquier cosa que se nos dé la gana, que aceptado por la mayoría. Y esto es un completo error. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este videito les haya sido de alguna utilidad, de algún interés, y pienso volver con mayor extensión sobre este asunto. Nos estamos viendo hasta la próxima.